comienza a introducirse el tema de contexto de violencia de género en nuestra legislación. En una segunda etapa, ya vamos a hablar de un paso más importante, ya se lucha un poco más seriamente contra el fenómeno de la violencia sexista, y es con la introducción de la sanción de la ley 26.485, que esta ley es muy relevante porque establece la protección integral para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra la mujer. Esta ley es muy importante porque es la que nos va a establecer después qué se entiende por contexto de violencia de género en el artículo 4, qué se entiende por violencia contra la mujer. Les repito, esta ley, que es la ley 26.485, la ley de protección integral para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales. ¿Cuál es su antecedente directo y muy relevante? Es la Convención de Belém do Pará. Es en este marco donde se sanciona esta ley. Y en este caso ya no basta con la presencia de un sujeto pasivo, que sea un integrante del grupo familiar, sino que el sujeto haya sufrido violencia. ¿Violencia por qué? Violencia por pertenecer al género femenino. Entonces, como vemos, esta ley constituye un avance muy importante. Y adelantándonos ya un poquito más para poder cerrar esta segunda etapa, solamente les estoy dando los puntos y los aspectos más importantes de esta etapa. Se entiende que la violencia contra la mujer implica una cuestión de género. Esta violencia trasciende el ámbito privado para constituirse en un interés público. Bien lo dice el doctor Bompadre, que el tema de violencia de género no es un tema nuevo. Desde que existe el hombre, el mundo, la mujer, existe la violencia. Les voy a pedir 2 minutos, por favor. Bueno, ahí continúo. Como les decía, en esta segunda etapa tenemos esta etapa de la violencia contra la mujer. Y siempre cuando se hablan de estos temas, si bien tiene relevancia a partir de esta normativa vigente, sabemos que el tema de la violencia no es un tema nuevo, es un tema que siempre existió, pero comenzó a tener cierta relevancia a partir de movimientos feministas, ¿sí? Movimientos de mujeres, Marcela Lagarde, Diana Russell, son grandes referentes de los movimientos feministas en el mundo. Y quiero terminar con esta tercera etapa. Estamos hablando de esta evolución legislativa o de cómo se fue introduciendo desde 1921 hasta nuestra actualidad. Ya tenemos un proceso legislativo que comienza a incorporar en esta tercera etapa delitos de género al Código Penal. Y ahí ya nos empezamos a ver todo lo referente a la reforma introducida en el 2012. Ahora, quiero rescatar nuevamente que cuando hablamos conceptualmente de violencia de género, no habían escuchado esa primera parte que se fueron conectando, violencia de género no solamente hace referencia a la violencia contra las mujeres, sino también contra todo,
contra todo el ámbito familiar o intrafamiliar. Justamente la crítica que se le hace, ustedes van a escuchar y van a leer, si han tenido la posibilidad de estar en alguna de las conferencias del doctor Bompadre, que es seguido, hoy por hoy es seguido por la mayoría de los juristas y de los doctrinarios en cuanto a este tema. Cuando hablamos de la diversidad terminológica que hace referencia al término género, no solamente estamos hablando de la mujer, si bien las leyes que se introdujeron hacen referencia a la mujer, sino que la palabra género es abarcativa del hombre y de la mujer. Otro de los instrumentos muy relevantes que tenemos dentro de esta evolución, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, de la CEDAW, viene a establecer y traer reformas y modificaciones muy importantes. Tenemos la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre, que es la que ratifica esta ley, y la del protocolo facultativo que se introduce, teniendo en cuenta no la reforma constitucional, el artículo 75, inciso 22, al bloque de constitucionalidad. Recuerden que esta reforma constitucional le da jerarquía superior a las leyes, a los tratados internacionales. La violencia de género y todo lo que establece estas convenciones fueron recepcionadas en nuestra legislación. Cuando nosotros vemos esta figura del femicidio, cuando se introduce en el 2012, antes o previamente, quedó claro, ¿no? Estas 3 etapas, quiero saber si quedó claro antes de seguir adelantando. ¿Quedó claro? Bueno, ¿quedó claro? Entonces, bueno, me parece bien, porque justamente en estas etapas y cómo fue previamente introduciéndose, es donde después vamos a llegar al ordenamiento de la ley 26.485 de protección integral para prevenir. Recuerden que su antecedente es la Convención de Belén do Pará. Pero ¿por qué quiero llegar a este punto y que ustedes puedan identificar este punto? Porque es justamente la que va a introducir el concepto o la definición de violencia de género, de violencia contra la mujer. Ya tienen que estar anotando, lo van a tener en el manual también, pero anótenlo, porque muchas veces por ahí estudiando saltan esta parte que no deben saltar, que es justamente el artículo 4 de la ley 26.485, donde dice que toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal. Y hay un párrafo más que extiende, esa es la primera parte y es la parte relevante. La segunda parte hace referencia a estas acciones que son cometidas por el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, hace referencia a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esta es justamente la definición de violencia contra la mujer que establece, y es el único instrumento que tenemos que definir lo que es la violencia contra la mujer. Por eso es relevante. Por eso es relevante, porque ustedes nos van a encontrar en el Código Penal un concepto que les diga qué es violencia contra la mujer. ¿Y por qué les pido que apunten este concepto? Porque cuando veamos los elementos de la figura del femicidio, este elemento es relevante. Si no existe este elemento, no podemos hablar de femicidio.
El femicidio no solamente es la muerte de un hombre o una mujer, eso es la mitad de lo que es el femicidio. El femicidio completo, los elementos del femicidio es la muerte que le da un hombre a una mujer en un contexto de violencia de género. Y este contexto de violencia debe ser probado para que se pueda aplicar la figura. Por eso es muy relevante tener en cuenta ese concepto. Es el concepto que debe ser analizado, que debe ser interpretado antes de aplicar esta figura penal. Ustedes van a decir, bueno, escuchamos hablar de femicidio o de feminicidio. Ya vamos a entrar ahí, por qué la diferencia, por qué tenemos estos dos conceptos, femicidio y feminicidio. Bueno, uno hace referencia a que solamente la figura de femicidio es básicamente un homicidio, es la muerte dada por el hombre hacia la mujer en un contexto de violencia de género, y otros hablan de que cuando hablamos de feminicidio ya es un concepto más abarcativo, porque tiene que ver no solamente esta conducta, el delito en sí, sino otro tipo de acciones que realiza el Estado donde no descuida, no protege a la mujer. Nosotros en nuestro país, en Argentina, tenemos regulado con el término femicidio. En Paraguay, el Código Penal paraguayo habla de la figura de feminicidio, que es prácticamente lo mismo. Lo mismo, los mismos elementos, las mismas figuras, nada más que la denomina feminicidio. Por eso, algunos la utilizan como sinónimo, femicidio y feminicidio, algunas legislaciones, pero hay otros autores que sostienen que feminicidio es más abarcativo. No solamente va a incluir al delito en sí, el homicidio de la mujer a manos de un hombre, sino también va a incluir otras acciones que realiza el Estado en perjuicio de las mujeres. Volviendo un poco a esta figura, haciéndonos una introducción a los delitos de género y demás, me voy a detener en dos cuestiones. Vamos a analizar un poquito más, sé que ya lo vieron la clase anterior al inciso 4, que tiene que ver con el odio, y vamos a analizar también la figura del femicidio. Cuando vemos la figura del inciso 4, ¿qué se acuerdan ustedes o qué les quedó de los delitos de odio? Recuerdan que en el inciso 4 tenemos ¿qué agravantes? ¿Qué agravantes se encuentran en el 4 tenemos por odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Bien, cuando nosotros arrancamos el inciso 4, en la secuencia del artículo de la sistematización de la figura comenzamos con codicia, después que viene, comenzamos con placer, codicia y después odio. Tres elementos tenemos: codicia, placer y odio. Son características, expresiones, sentimientos, emociones que tenemos todos los seres humanos, todas las personas. Todas las personas sentimos placer, todas las personas en algún momento tenemos ambiciones, somos codiciosos, y odio sentimos todos. No hay una sola persona, y el que dice que nunca tuvo odio o que no sintió odio, definitivamente o no es persona o está mintiendo. Son estos tres elementos que estructuran el inciso 4, son elementos que forman parte del aspecto subjetivo, o sea, se encuentran dentro del aspecto subjetivo. Probar estos elementos para que se pueda aplicar a la agravante no es nada sencillo, no es nada fácil. Queremos probar un homicidio, una acción
matar a otro que se llevó adelante por placer, la muerte por placer, es difícil, porque hay que probar dónde estuvo el placer. Cuando hablábamos del tirador de Belgrano, del ángel de la muerte, bueno, además había que probar el placer. De hecho, fue condenado él con esta agravante. Cuando hablamos de la codicia, que es esa ambición desmesurada, el llevar adelante la acción matar para obtener beneficios de carácter económico, también hay que probar. Se debe demostrar, se debe probar. Y cuando hablamos del odio, es uno de los elementos muy y más difíciles de probar, y sobre todo en nuestra jurisprudencia argentina, que hasta hoy definitivamente no tenemos un homicidio por odio al género. Vamos a hablar de esta última parte, no de la primera, no de las primeras circunstancias de odio, sino vamos a determinar el ámbito de esta pequeña exposición, de esta clase, hablando de género, de los delitos de odio al género. Cuando nosotros hablamos de odio, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es el odio? Alguien que lo pueda decir o expresar. ¿Qué entienden por odio? Sería una aversión, un rechazo. Sí. Por pertenecer a ese género, digamos. Sí. Por ser parte de ese grupo. El odio va por eso. Claro, el odio está relacionado con un sentimiento, con una emoción que siente una persona, pero está perfectamente dirigido, está perfectamente identificado. O sea, para que nosotros podamos hablar de odio como un elemento del tipo penal, se tiene que tratar de un elemento que parte desde el punto de vista discriminatorio. De eso se trata cuando hablamos de odio. Tiene que quedar bien claro esto, porque cuando hablamos del fundamento del agravante, como ustedes vienen viendo, cada agravante tiene un fundamento, y en este caso, como el placer, como la codicia, porque están todos dentro del mismo inciso, o sea, es sistemático esto, estos homicidios se caracterizan por el móvil, por lo que siente el autor. En este caso, aversión, intolerancia, rechazo, repulsión. Repulsión. Son todos sinónimos que podemos encontrar para describir lo que siente una persona y que lo motiva y que lo lleva a realizar la acción típica, que es matar a otro. Ahora, ¿qué condiciones tiene que tener el sujeto pasivo? Y acá yo quiero que presten atención, porque esto no es un dato menor. Ya les voy a decir por qué. Porque en el caso, bueno, ya le adelanto, en el caso Lucio Dupuy, por ejemplo, si bien la querella, la defensa solicitaron que se aplique la figura del odio en el peritaje, en el informe de los psicólogos, ellos determinaron que no existía odio al género. Y por eso justamente tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de odio, odio tiene que tener el sujeto activo, pero ¿odio a qué? Odio a la condición de la víctima, porque esa víctima, ese sujeto pertenece a un determinado género. Ese Doctora, género, ¿sí? yo quisiera hacer una consulta, justamente le iba a consultar acerca de eso porque, por desconocimiento nada más, porque creo que en los medios de información habían salido o habían informado de que estas dos personas habían agredido tanto al chico en sus partes íntimas y que hubieron patadas y demás y como que expresiones como que era un odio, ese tipo de situaciones era como que demostraban la agresión a los testículos del niño, eh, demostraban como cierto nivel de odio hacia el hombre, digamos. Específicamente teniendo en cuenta que las dos personas eran, digamos, del colectivo feminista, digamos. Bueno, sin tener conocimiento, o no sé si hay un psicólogo acá, en mi caso soy psicóloga social, pero si hubiera algún psicólogo, un licenciado en psicología,
va a ser el único facultado para poder determinar estas cuestiones. Por eso ahora, en un momento seguramente recuerdo bien los informes de las dos peritos y les voy a decir cómo ellos entendieron esa lesión, esa mordedura que tenía Lucio en sus testículos. Y ellos entienden justamente y analizan a Lucio, que Lucio en realidad no se manifestaba en ninguno de estas circunstancias que nosotros vemos en el tipo penal. Se analizó tanto subjetivamente a estas personas, porque vieron que ahora este tema es muy sensible, ¿no? Yo creo que está muy sensible hoy en la sociedad el tema de decir madre o progenitor. Sobre todo es como que están separando el lenguaje y decimos progenitor y no queremos decir madre porque, bueno, madre es un término un poquito más sagrado. Madre es realmente la que cuida, la que ama, la que protege, y nos encontramos frente a hechos donde pasa todo lo contrario y la madre termina siendo, ¿no?, la agresora. Entonces son cuestiones que hoy escucho, ¿no?, en el ámbito que ya no hablamos de madre, sino hablamos de progenitora, o hablamos de personas, siempre con mucho cuidado teniendo en cuenta lo que establece la ley de identidad de género. Porque para nosotros, bueno, nosotros vamos a tener una apreciación de la persona, de acuerdo a cómo se viste, de acuerdo a cómo se manifiesta, podemos decir masculino, femenino, pero ya la ley de identidad de género introdujo e instaló el término persona. Persona gestante cuando hablamos de una persona que ha quedado embarazada, ya no hablamos más de madre, hablamos de persona gestante, porque puede ser que esa mujer biológicamente hablando, se autoperciba hombre. Que de hecho hay casos acá que no quiere que se le digan madre, sino que yo soy el hombre, o sea, me autopercibo masculino y voy a gestar. Entonces, bueno, no podemos decirle mamá, podemos decirle tal vez papá si nos autoriza, o persona gestante, ¿no? Todo esto ha introducido la ley de identidad de género, todos estos cambios. En el caso puntual de esta persona, iba a decir señora, porque bueno, yo la autopercibo así, pero ella no se autopercibe así, ella es no binaria, eso es lo que ella declara. Pérez, que es la pareja de Valenti, la progenitora de Lucio, ella se autopercibe no binaria, más allá de que tenía aspecto masculino, según el informe pericial, tenía un aspecto masculino, ella se identificaba no binaria. Y el no binario, bueno, a grandes rasgos, ¿no?, es un poquito más profundo el no binario, pero no se identifica con un sexo. Puede ser de un sexo, del otro, o sea, en el momento, de acuerdo a las circunstancias lo requieran, la persona decide qué sexo va a manifestar o no va a manifestar ninguno. A eso hacemos referencia con el no binario. Volviendo al tema del fundamento del agravante. Profe, perdón que por ahí ya entiendo que vamos a avanzar. Una duda con respecto a lo que es la ley de identidad de género y los menores. Por ejemplo, si están dentro de insertos en un sistema educativo y quieren ser nombrados con su nombre autopercibido, entiendo que la ley pide el consentimiento del representante legal. Si tiene 15 o 16 años. De igual manera, ¿se puede respetar este nombre autopercibido o es realmente necesario esa autorización del representante legal? Porque ahí no es muy clara en esa parte. Lo traigo a colación, sé que es muy puntual, pero ya que comenzamos claro, a sí. Hace referencia al ámbito de la identidad de la persona. Exacto. Y es algo que se protege constitucionalmente, así que sí. 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 En mi caso puntual, bueno, en el caso de menores, bueno, no tengo vínculo en la educación primaria ni secundaria, pero sí sé que se respeta esto, de cómo el menor quiere ser tratado, se le escucha, el menor tiene sus derechos a ser oído, y más en estas cuestiones.
Y en el ámbito ya que a mí me ha tocado, ¿no? Profesional, he llamado a personas por los apellidos nada más, no por, Bien, no por el eso nombre. ahí quería llegar. Bien, Por gracias. ejemplo, he tenido y tengo alumnos que se identifican de un género diferente al biológico, entonces me piden que los llame por los apellidos, entonces los llamo por los apellidos, está bien. Otra consulta, profe, usted al inicio, perdón por ahí, yo no quería interrumpir, dijo que pertenecía al Centro Judicial de Género, que usted estaba presidiendo una autoridad, o yo escuché... Coordinando. Bien. Esta sería ya la tercera gestión. Estoy junto a otras colegas, yo por sede Corrientes de la Facultad de Derecho, pero este año se renovó la comisión en diciembre del año pasado, o sea, 2025, o sea, nuestra gestión dura 2 años y ¿Solo bueno, en Corrientes está usted o en Resistencia también? nosotros somos de la Facultad de Derecho. Ah, facultad, bien. Y la intención siempre fue, o mi intención fue, desde que se abrió la comisión, que puedan formar parte una integrante de una docente que viva en Resistencia y otra que viva en Misiones. Actualmente hay una que vive en Misiones, esta colega es miembro aparte, ¿no?, de AMPA, y bueno, juntas armamos todas las actividades que hacen referencia no solamente a cuestiones de género, sino de manera amplia, ¿no? Amplia, sí, seguramente. Sí. Bien, bueno, gracias, profesor. Yo aclaro mi criterio, sostengo en cuanto al género, no me baso, o sea, no tengo una postura absolutamente feminista, sino que mi postura es que el género lo integran tanto el hombre como la mujer. No me inclino hacia la otra postura, porque sabemos que hay una postura muy fuerte en nuestro país, un colectivo muy fuerte, que está bien, pero en mi caso personal, aclaro, ante la duda, que yo soy equilibrada, ¿no? Estoy dentro de un equilibrio porque formo parte, ¿no?, de esta escuela. Y bueno. No, de igual manera, mi consulta iba por ahí, si alguno quiere recurrir a extra de lo que es la clase, se puede recurrir a estos espacios como para... Claro, existen estos espacios. Para asesorar e informar es mi consulta. Exactamente, para eso estamos, justamente todos los años hacemos actividades, ya la hicimos este año en la Universidad de Misiones, bueno, dentro de poco estamos ahí organizando otra actividad. Son espacios donde justamente estoy muy involucrada, no solamente con el género femenino, que me parece que es el que está más protegido, sino también con el masculino. También ustedes escucharon que hoy está muy en vigente lo que es las falsas denuncias, lo que es la violencia física contra hombres. Yo he tenido clientes, he asesorado, acompaño a hombres víctimas de violencia de género, también son víctimas de violencia de género, no asocien violencia de género con violencia contra la mujer. No, sí, eso está mal. Patriarcado, digamos, que te hace pensar eso está que mal. Nomás, sí. Está mal, ¿por qué? Porque hablando de nosotros que somos personas profesionales, que nos formamos en una academia, que nos formamos en una facultad, decir género y asociar a mujer, estamos partiendo ahí de una contradicción importante en nuestro lenguaje. No tiene fundamento en lo que es el lenguaje castellano, ni en la RAE, ni en ningún lugar. Género no es mujer, género es abarcativo de todo. Sí se ha inclinado. ¿Y esta información ustedes la difunden por medio de la facultad? Sí, por medio. Bien, eso. La difundimos por medio de la facultad, siempre estamos ahí trabajando. No sé si este año les había invitado o no, porque tratamos de arrancar siempre en marzo, que tenemos 2 fechas importantes, que es justamente 8M y el 24, que es el día donde nos recordamos de lo que tiene que ver todo con la violencia contra la mujer específicamente. Pero no solamente nos dedicamos, sino que
También hablamos de las nuevas masculinidades, bueno, de todo lo que está pasando hoy con respecto a esta inclinación, ¿no? Las falsas denuncias, lo relativo a cuestiones de impedimento de contacto con el progenitor. Nosotros en penal tenemos esta ley especial, casi nunca alcanzamos a verla porque son leyes especiales, pero hoy tenemos ya, ustedes saben, ¿no? Que cuando un padre no cumple con el régimen de visitas, un padre, una madre, ¿no? Un progenitor, tenemos esta ley, que uno puede realizar una denuncia. Es una ley en el ámbito correccional. Bueno, antes decíamos, ¿no? En el ámbito correccional. Siempre van a remitir al ámbito civil. Lo que hace la jueza, o bueno, en todos los casos que he tenido, la jueza remite a que se cumpla, si hay un régimen de visitas, que se cumpla ese régimen de visita, o directamente te remite a la parte civil, ¿no? Para que vos puedas acordar ahí en el ámbito civil. Llegó un momento que tuvo que intervenir, ¿no? El derecho penal. Hoy tenemos esta ley de impedimento de contacto con el hijo menor, es una ley penal. No tiene la relevancia que debería tener. No tiene la relevancia que debería tener. Hoy se está pidiendo, se está exigiendo que tenga una mayor consecuencia para el progenitor que no cumple con el régimen de visitas. He tenido casos he tenido de los dos lados, ¿no? Pero mucho tiempo, cuando me dediqué un poquito más a este vínculo de familia penal, he tenido casos de padres que no han visto a su hija durante 10 años, por ejemplo, ¿no? Y bueno, iban y denunciaban y le mandaban nuevamente al cumplimiento de régimen de visita, se la intimaba a la madre, pero no solamente hay un padre que no ve a su hijo o a su hija, sino los abuelos paternos, o sea, bueno, tíos paternos y bueno, todo este vínculo que tiene que quedar claro acá, que yo veo que es algo que se tiene que enseñar desde la Facultad de Derecho, y nosotros somos operadores judiciales, que somos los facilitadores, que los derechos son del niño, no ni del progenitor ni de la progenitora. El derecho a visitas es el derecho que tiene el niño de tener contacto con el padre y el niño de tener contacto con la madre. No es el derecho del padre de ver al hijo, es el derecho que tiene el niño de ver a su progenitor. Es el derecho que tiene el niño de compartir con sus progenitores, con sus abuelos paternos, con sus abuelas maternas, con los tíos, con los primos de ambos lados. Sin embargo, tenemos una visión desde la madre o desde el padre, ¿no? O sea, tenemos visiones diversas. Yo tengo un caso, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero en el ejercicio de la profesión estudiamos acá temas desde el punto de vista legal y después nos encontramos con la realidad cruda. Tengo un caso que realmente fue bastante complicado, ya fue uno de mis primeros casos, que la madre fallece en el momento del parto. La bebé, que era una niña, que es una niña, ya es una señorita, quedó en el cuidado ahí de neonatología del hospital público, y el padre en ese momento se encontraba de viaje. No pudo llegar al momento del parto, llegó un día después. Ese día después le costó 10 años. 10 años tuvimos que luchar, pelear judicialmente, esperar los tiempos de la justicia para que pueda revincularse con su hija. Pasamos por prueba de ADN, pasamos por testigos, pasamos... ¿Por qué? Porque, bueno, esta señorita, que era del interior, vino a tener acá a Capital, tuvo su bebé, falleció, y desde la asistencia social y demás ahí buscaron a alguien cercano, porque la chica era de bajos recursos, no tenían un contacto en ese momento. Le acompañó a alguien que no la conocía bien,
sea, hubo un problema ahí en la comunicación y terminaron contactándose con el progenitor de esta chica. Progenitor digo porque la había abandonado hacía muchísimos años, no tenía contacto con la chica, nada, pero aparece en escena y bueno, ahí es donde se desvincula a esta pequeña bebé de su padre, de la pareja de esta jovencita que había fallecido en el parto. Desde ahí fue una odisea, porque si bien habíamos hecho un reconocimiento voluntario, que se hace con 2 testigos en el registro, no nos dieron lugar. Tuvimos que ir por una prueba de ADN, determinar la paternidad y de ahí comenzar todo este proceso. Yo recuerdo cuando fui justamente a sacar las muestras de ADN, ya la nenita tenía 3 años. 3 años. Y no era necesario una prueba de ADN porque en imágenes fotográficas era idéntica al padre, o sea, no era necesario, ¿no? Pero estuve ahí controlando, ¿no? Estuve ahí acompañando a mi cliente cuando se quitaron las muestras para que no se contaminen y demás. Y la actitud de, bueno, de estas personas que tenían a la niña, tenían la guarda, ¿no?, provisoria de la niña, era totalmente hostil, totalmente, realmente eh, muy, muy desagradable, teniendo en cuenta, ¿no?, el padre, este hombre que había perdido en estas circunstancias a su pareja y a su hija. Bueno, esto lo estoy contando en primera persona. Esto lo viví. Tardamos 10 años en que, porque escuchen una cosa, la revinculación no es de un día para otro, porque después la otra parte decía, bueno, hace 3, 4 años que ella no le conoce a ese señor. ¿Quién es ese señor? Ella tiene que ir vinculándose de a poco con este hombre. Y bueno, eso lleva su proceso. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esta desvinculación? Por capricho de estas personas, que desde el momento 1 nosotros nos presentamos como corresponde, ¿no? O sea, por eso le digo, cuestiones de familia son las cuestiones más delicadas que puede haber. Los tiempos de las justicias no son los tiempos que uno espera. Muchas veces no le podemos dar a nuestros clientes las respuestas cuando ellos necesitan. Las damos cuando podemos. Eso es lo feo de familia. Y ustedes lo ven hoy, todo lo que están viendo, ¿no?, en nuestro país, lo que está pasando. Es así, es así. Porque después tenemos también mucho de lo que es la ideología de género introducida en los distintos sistemas. Y hoy, a 12, 13 años, no lo digo yo, lo dicen las pruebas, hay cuestiones que no están siendo bien aplicadas. Por eso tenemos que tratar de buscar el equilibrio, más allá de lo que cada uno de nosotros creemos, o más allá de la ideología que cada uno de nosotros nos mueve, tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que buscar actuar con equilibrio dentro del sistema. Porque si no Doctora, vamos, ¿sí? ¿qué tal? Buen día. Tengo Buen día. una duda que va relacionada con esto que usted habla de ideología de género, y quiero volver un poquitito atrás con cuando hablábamos de odio, placer o codicia, cuando dijo el tema del niño, en este caso Lucio, que, bueno, yo pregunto, porque no me queda claro, usted decía que es muy difícil probar, ¿no?, el odio, que debería ser un licenciado en psicología la persona que pruebe odio, pero si podemos ver que si odio, según lo que más venimos hablando, es rechazo, aversión, intolerancia a otra persona por pertenecer a un grupo, ¿no? Algo así. Y tenemos, bueno, según lo que vimos, que le saltaron arriba, que le pegaron, que le, no sé, le mutilaron los genitales, hubo abuso, etcétera. Uno puede determinar, de acuerdo a lo que vamos leyendo, que es odio. O si no, sería placer. Y eso sería como mi primera duda, ¿cómo diferencia una de otra? Porque si no, ningún operador jurídico estaría en condiciones de decir que hay odio. No podemos hablar directamente de nada subjetivo porque no somos psicólogos. Bueno, Y después, perdón, ¿sí? sí. No, no, sí, 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 le escucho. No, y después, no, relacionado con lo que es la ideología, yo creo que hay un problema general
y lo ideal sería que dentro de lo que es el aparato de justicia no se metan las ideologías, porque creo que todos tenemos una ideología, una creencia, una religión o una identidad de género, o como todos tenemos algo. Cuando eso se introduce dentro y se toman decisiones, es donde ocurren los peligros que vemos. Podemos hablar de Lucio, podemos hablar del chico Ángel, o incluso lo que usted comentaba de su primer caso, cuando se llega, los operadores que tienen que estar, por ejemplo, asistente social, directamente le dan la tenencia a la mujer por ser mujer, es como que están pensando el odio es solamente le pertenece al hombre hacia la mujer. Y puede ser de ambos casos, o de ese niño, o de la mujer al hombre. Entonces, ¿cómo hacemos para poner un freno a la ideología que cada uno piensa lo que crea, pero que no se intrometa? Porque en realidad, en vez del bien superior del niño, terminan sufriendo los niños eh, por culpa de la ideología, ¿no? Entonces digo, ¿cómo eso? Como dice Arocena, este autor, él habla de la misandría, que la misandría es lo contrario a la misoginia, es el odio de la mujer hacia el varón. Dentro de la figura de esta agravante del odio, abarca no solamente el odio del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre. Y también tenemos que tener en cuenta estas condiciones que yo le hacía referencia. Acá la persona, el sujeto, mata por la condición que presenta el sujeto pasivo, la víctima, por pertenecer a un determinado género, masculino o femenino, por su orientación sexual, si es heterosexual, homosexual o bisexual, y por su identidad de género, o sea, por sentirse de un sexo distinto al que posee biológicamente. O sea, por querer ser distinto a lo que es. Recuerden que nuestro sistema jurídico asigna sexo. Hasta el día de hoy, nuestro registro civil, nuestro sistema jurídico, cuando una persona nace, te asigna un sexo. Ustedes ven, ¿no?, que en nuestro DNI tenemos sexo masculino, sexo femenino. Otros países no lo hacen, pero en nuestro país sí. Y con respecto a lo que usted decía, ¿no?, al caso Lucio Dupuy, el tribunal, en algún momento cuando contempla esta figura del odio al género, porque fue la querella particular la que le dijo al tribunal y la que le solicitó el agravante del odio al género, estaba sustentada justamente en una prueba pericial que fue realizada por la licenciada Ruggiero, donde justamente ella introduce esta lesión de la que habíamos hablado hace un momento, la repito. La lesión consiste en mordeduras, bueno, eran compatibles con mordeduras en la zona genital. Ahora, ¿qué consideraron, no, con respecto a esta mordedura? Porque muchos de nosotros no somos, como bien lo decía el compañero, no somos peritos, pero psicólogos, ¿no? Pero ¿qué entendemos? Bueno, yo les digo que entendieron la licenciada Cabot, que era la licenciada justamente que fue la que examina a Abigail Pérez. Abigail Pérez era esta persona que ella dijo percibirse no binaria. Bueno, la licenciada dijo que Abigail Pérez no tenía conflictos con este tipo de cuestiones. Ella compartía, al sentirse no binaria, compartía características con el género masculino, tanto como con el género femenino. Estoy recordando parte del informe. Eso es lo que ella dijo en el debate, para que no se dé lugar a la figura de odio. Ustedes escuchen, después saquen sus conclusiones, ¿no? Esta perito, que era perito oficial, ella dijo, ella entendía que esto no era un conflicto. Abigail Pérez no tenía una aversión o un conflicto con respecto al género masculino de Lucio. Aparte, hizo especial hincapié, bueno, en el aspecto físico de ella. ¿Por qué hizo especial hincapié? Porque ella se autopercibía masculina, entonces no tenía, digamos, un problema con el género masculino, con el género de Lucio. Otra de las cuestiones que ella había sostenido también es que ella estaba en búsqueda de un proceso de hormonización. Fue una testigo que fue Macarena, una de las amigas, Macarena Ponce, o una llegada a ella, pero eso tampoco nunca se pudo probar.
si realmente ella comenzó o no su proceso de hormonización. Lo cierto es que esta perito sostuvo al final, ¿no?, que consideraba que si bien ella adoptó, ¿no?, esta personalidad no binaria y demás, no tenía nada que ver o no influyó en el caso de Lucio, y esa mordedura fue una lesión más de todas las que Lucio tenía. No fue nada relacionado o vinculado al género de Lucio. No se manifestaba como esto que nosotros estamos hablando, como un elemento de odio. Y por otro lado, cuando hablamos de el informe que se presenta sobre Magdalena Espósito Valenti, que es la progenitora de Lucio, o la madre de Lucio, en ese caso hubo otra perito, que la peritó la licenciada Carretero. Bueno, sabemos que Valenti tenía otras características. Ella sí se autopercibía, bueno, tenía un aspecto más femenino. ¿Por qué? Porque la perito dice, se maquillaba, se arreglaba, usaba accesorios. Esos son los parámetros que se tienen en cuenta para poder definir o para poder entender las características, más allá de lo que la persona le dice. El psicólogo va a analizar cómo se presenta esa persona. Bueno, ¿qué es lo que por ahí se cuestiona mucho en el caso puntual de Magdalena? Que ella había enviado un chat, creo que fue en la fecha del 3 de marzo, antes de que suceda la muerte de Lucio, donde se dirigía justamente a Lucio como una molestia. Bueno, ella decía que lo iba a mandar con el padre, que lo iba a mandar a vivir con el padre, y hace una expresión, que es lo que sostiene la defensa y la querella. Ella dice, bueno, no me importa si Lucio no quiere estar conmigo, que se vuelva un machirulo. Ese machirulo fue el término que utilizó la defensa para decir, bueno, acá hay un odio al género. Sin embargo, la licenciada entendió que no. Que no, ¿por qué no? Porque era una expresión de la madre. Si bien la madre se identificaba con movimientos, se identificaba como odio al macho, ¿no? Patriarcado y demás, no era motivo suficiente, decía la licenciada, para entender que esa expresión manifiesta odio al género de Lucio. Bueno, así es como se resuelve, no se da lugar a la figura de odio y bueno, quedan con todas las demás agravantes. Doctora, consulta. Sí. El comentario o la evaluación que hace el perito, porque me imagino que habrá actuado como perito esta psicóloga. Sí, dos de- oficiales, son oficiales. ¿Son oficiales digamos, del juzgado que estaba trabajando o eran de Sí. perito de parte? No, peritos oficiales, no peritos de parte. O sea que su opinión es vinculante. Sí. Ah, ok. Eso es lo que ellas manifestaron y el tribunal toma estas posturas, escucha estas posturas y de esta forma determina que de todas las agravantes queda excluida el odio. Perfecto. ¿Por qué? Doctora, Justamente porque también hay una postura que analiza a la víctima. La víctima, un niño que todavía no se identificaba, ¿no? O sea, es un niño varón, pero él, Lucio, todavía no manifestaba este tipo de expresiones. doctora, Sí. una pregunta con respecto a en este caso estábamos hablando con Abigail Pérez, por ejemplo, donde ella decía que era no binaria. Con esta situación, ¿no existe una laguna jurídica ahí por el hecho de que la persona, por ejemplo, o yo me autopercibo del sexo femenino porque me considero no binaria y dentro de un mes soy masculino, o sea, al no tener un género identificado, ¿cómo actúa la justicia a la hora de determinar la conducta, digamos, de la... Bueno, recuerden que la ley de identidad de género se sanciona con la intención de poder reconocer derechos a un grupo de personas que no se sentían cómodas, ¿verdad? Que está muy bien. El tema fue lo que dice el compañero. Esto se fue de las manos. A 10, 12 años nosotros, no hace mucho, un caso muy anecdótico acá en Corrientes de una persona que estaba imputada por un delito de robo y se presenta a la rueda de reconocimiento con ropa de mujer.
y dice que desde este momento él se autopercibe mujer. Y así pasó a la rueda de reconocimiento. Nadie puede oponerse. ¿Entienden? La prioridad que tiene la ley de identidad de género sobre cualquier proceso. Por eso hay un análisis que se hace. Ya le voy a explicar cómo termina esto con el anteproyecto presentado, porque hoy el código nuevo, el código trabajado por el doctor Bompadre, le pone un límite a esto, ¿no? Le pone un límite. En el momento del hecho, se va a juzgar por cómo uno se identificaba en el momento del hecho, porque si no, no es el único caso. Tenemos el caso de los monos, que estando detenido, ya imputado, solicitaba visitas higiénicas y se autopercibía, bueno, en ese momento no habló de que se autopercibía homosexual y quería recibir sus visitas higiénicas de otros hombres, que en realidad eran los equipos de su banda, ¿no? O sea, quería vincularse. Recuerden que las visitas higiénicas te tienen que colocar en un lugar reservado donde nadie va a escuchar, porque se supone que uno va a tener un contacto sexual en las visitas higiénicas, que duran aproximadamente de 2 a 3 horas. Aún así, algunos clientes se quejan, no quieren un poco más, pero tienen que tener en cuenta que ese es el turno, digamos, que te da el sistema. Bueno, ese fue otro gran problema que instala lo que usted dice, es el caso de Córdoba, que se le traslada a un hombre que se autopercibía de pronto del género femenino y terminó embarazando a varias reclusas. Entonces, eso hubo una necesidad de comenzar a poner límites. ¿Por qué? Porque todo lo que comenzó bien para reconocer la ley de identidad de género, para reconocer el derecho de un grupo de personas, terminó siendo utilizado por muchos profesionales como estrategia procesal para beneficiar la condición del imputado o del condenado. Es más, tenemos el caso de varios femicidios donde los femicidas, para que no se aplique la figura, solicitaron justamente el cambio de género, que de pronto se comienzan a identificar de otro género para que no se aplique la figura, porque es otro debate, que no sé si vamos a poder verlo hoy, que tiene que ver con la figura del femicidio. Los que ya alcanzaron a leer y los que conocen la postura del doctor Bompadre, que él al principio sostenía esto, y cuando él sostenía esto, era como que no tenía muchos adeptos. Hoy la mayoría de la jurisprudencia adopta la postura del doctor Bompadre, que cuando hablamos de la mujer víctima de violencia de género, de femicidio, estamos hablando de mujer en sentido biológico, y tanto del sujeto activo en sentido biológico. ¿Por qué? Porque justamente, como yo le explicaba, el origen fue proteger a la mujer en sentido biológico. Ya se resuelve, esto va a terminar, si se aprueba el nuevo código, se termina, ¿no? Porque ahí el doctor habla de que, habla de la persona autopercibida, bueno, ya pone detalles, expresiones en esta figura. Otro caso que tenemos es el caso Zacayán, que era una mujer trans, perteneciente, ¿no?, al colectivo trans. Algunos se va a acordar tal vez del caso Zacayán. ¿Por qué? Porque Amancay, Diana Zacayán, ella pertenecía al colectivo trans, y en este caso puntual, bueno, lo que ella sostiene, bueno, no es lo que ella sostiene, ¿no? Lo que se sostiene la jurisprudencia en este caso, que fue lo que hizo mucho ruido, que fue el primer travesticidio. En realidad, travesticidio es un término social, por así decirlo, ¿no? Nosotros decimos travesticidio, pero en términos penales no hablamos de travesticidio porque no tenemos la figura de travesticidio. Lo mediático le denominó travesticidio, la prensa lo denominó travesticidio. Pero si tenemos que hablar con propiedad, no existe el travesticidio en nuestro sistema jurídico penal, existe el femicidio. Y en este caso puntual, en primera instancia, el caso de Diana Zacayán, ella fue asesinada en su domicilio en el año 2015 por un señor de apellido Marino, Gabriel Marino, quien, bueno, la mató. ¿Y cómo se resuelve en primera instancia? El tribunal oral en lo criminal y correccional determina el agravante para Marino, calificando su actuar, condenándolo por
odio y por femicidio. Pero solamente después termina siendo condenado por femicidio. ¿Por qué? Porque la Cámara Criminal, ya en una instancia superior, determinó que no existía odio. Nuevamente no existía odio, existía la figura del femicidio, ¿no? Un femicidio ampliado, diríamos, ¿no? Una figura elástica que trató de incluir la situación de Diana. Pero nuevamente, por un tiempo, estuvo esta calificante de odio, pero después la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional fue específicamente la doctora Ivana Bloch la que resolvió revocar la calificante de odio y solamente se sostuvo la calificante de femicidio. Entonces, hasta el momento, esta figura de odio la tenemos contemplada en nuestro sistema jurídico penal. Le expliqué todo esto porque el concepto lo tenemos, todos sabemos lo que es odio y matar por odio, pero ustedes ya creo que más de uno se dio cuenta dónde está instalado el problema, en las interpretaciones, en la forma de probar el odio. Ahí es donde no tenemos un criterio, como decía el compañero cuando hablamos de placer. ¿De qué tipo de placer hablamos? ¿Cómo probamos el placer? ¿Cómo probamos que la persona mató por placer? ¿Qué se entiende por placer? El placer en los términos, ¿no? Relevante de jurídico penal. Entonces son cuestiones que siempre, desde el concepto lo vamos a tener en claro. Vamos a tener presente la dificultad al momento de poder, ya vimos estos dos casos relevantes. Y bueno, vamos a entrar en estos últimos minutos, antes de ir al break, a la figura de femicidio. Vamos específicamente a los elementos del tipo penal. Si alguien tiene su código y puede leer. Leo, ¿Nadie profe. tiene el código? ¿Nadie tiene el código? Homicidio agravado. El artículo 80 establece, inciso 11, a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Bueno, esto que es tan sencillo, tienen que tener en cuenta estos elementos. Cuando hablamos del 11, inciso 80, tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos. Cuando vemos un hecho, no cualquier muerte, como dijimos, de un hombre dada a una mujer va a ser femicidio, sino que tiene que tener en cuenta estos actos de violencia de género. Primero, el sujeto activo está perfectamente diferenciado, es un hombre. Segundo, el sujeto pasivo es una mujer. La clave en este punto es poder determinar qué se entiende por violencia de género. Cuando nosotros vimos hoy, al principio yo les decía que violencia de género hace referencia a un elemento normativo, un elemento extrapenal, que tenemos que remitirnos justamente a la ley 26.484 en el artículo 4, que nos establece qué se entiende por violencia de género. Esta es una figura que si bien se introdujo en el año 2012, hubo toda una movida, ¿no? ¿Se acuerdan de Wanda Tadei, que fue la que falleció como consecuencia de quemaduras? Fue su pareja, el baterista de Callejeros. Ya existía, como les decía, desde la Convención Belén do Pará, desde la CEDAW, fue la que impulsó el observatorio, teniendo en cuenta la violencia de la mujer específicamente, y este observatorio ya venía investigando las muertes de mujeres en nuestro país antes del 2012, la relevancia, el caso de Wanda Tadei, que fue el caso muy relevante. Todo esto más una movida social fue la que se introdujo, la que impulsó esta reforma. Ahora, la figura en sí, que es una figura oportuna, acertada, recuerden, no sirve para prevenir la muerte de la mujer, porque el femicidio llega cuando la mujer está
¿Cuándo se aplica la figura de femicidio? Cuando la mujer está muerta. Cuando la mujer está muerta. Correcto. Por eso sostenemos que, si bien es una figura oportuna, es una figura que manifiesta el género, que protege a la mujer, pero es una postura que siempre va, o sea, no por existir un tipo penal va a bajar las estadísticas. En mi caso personal, en mi experiencia personal, justamente teniendo en cuenta la figura del femicidio, tengo una prima, mi prima hermana, María Isabel Torales, que ella falleció, o sea, como consecuencia de la acción de su pareja de 2 disparos en el pecho. Esta circunstancia ocurre cuando ella iba a ingresar a su domicilio, a su casa, en una zona rural, y la pareja venía siguiéndola en otro vehículo. Ella tomaba la precaución de que su hijo siempre viniera detrás, en otro vehículo, en una bicicleta. Ella venía en su vehículo, siempre trataba de tomar distancia de todos cada vez que salía de la escuela, porque era docente. Y esa tarde, a las 5 de la tarde, llega este hombre y simplemente, bueno, le dispara en el pecho dos veces y, bueno, termina falleciendo en la puerta de su casa, de su domicilio, filmado, quedó todo filmado por una cámara de seguridad que hacía 3 días ella había colocado justamente para poder sentirse más segura. Quedó todo filmado, bueno, está en YouTube, en todos los espacios de YouTube, en muchos espacios de diarios, revistas y demás, de la ciudad del departamento de Ñembucú, de la ciudad de Laureles, porque era una docente muy reconocida, y este hombre, bueno, ha sido condenado por feminicidio, que es la figura que se aplica en Paraguay. Le dieron aproximadamente 25 años. ¿Qué hay detrás de toda esta figura? Había un grupo de WhatsApp de contención donde toda la familia, donde todos estábamos presentes, pendientes de lo que a ella le pasaba, porque ya ella era víctima de lesiones, víctima de malos tratos, de amenazas. O sea, ya venía esto, ¿no? O sea, no es que fue de la noche a la mañana, sino que ya había presentaciones, ya había denuncias, existía todo esto, ¿no? La medida de restricción y demás, pero bueno, frente a estos hechos, a veces nada alcanza y nada es suficiente, ¿no? Uno termina después lamentando la muerte de una persona que bueno, son circunstancias, ¿no? que desde la ley, tenemos la figura del femicidio, pero siempre hacemos esta reflexión. Son otros los organismos que tienen que comenzar, ¿no? a involucrarse un poco más para que esto no suceda. Quedó hijos sin madre, y una mujer que, bueno, llena de vida, con un futuro por delante, solo por no querer continuar con una relación, por no querer seguir con una relación. Son situaciones que por ahí no nos presentan ante una realidad que, bueno, hoy cada día está más latente. Bueno, si les parece, tengan en cuenta que tienen que identificar en la figura del femicidio o feminicidio, depende de dónde van a ejercer. Recuerden que no solamente el título sirve para nuestro país, para Argentina, sino también pueden ejercer en la hermana provincia de Paraguay, tienen que hacer solamente una reválida. Les voy contando para los que no saben. Tienen que hacer simplemente una reválida, ya pueden ejercer la profesión allá. Nada más que allá la figura es feminicidio, otra figura. Bien. ¿Hay alguna Disculpe, profe. pregunta? ¿Sí? Tengo una duda que me quedó cuando nos quedamos hablando del delito de odio, que nos habló del caso de la chica
Diana Zacayán, Sí. que al final no se terminó aplicando el agravante. Y si hay algún caso que conozca en el que sí se ve este agravante de delito de odio, porque recuerdo también el caso de Fernando Báez Sosa, que en ese momento también se hablaba de que podía haber un delito de odio por la discriminación que tenía el chico por los asesinos, pero al final tampoco se terminó dando. Entonces me puse a buscar algún caso así donde se aplique, pero no encuentro ninguno. No hay. Entonces, Es lo que yo le ¿qué decía. criterio hay para...? No hay. No se puede, no se aplica. ¿Qué hay que hacer para determinar entonces cuándo existe esta figura de... Partimos otra Y vez desde la base. El odio, ¿de dónde nace o de dónde parte? ¿El odio es un elemento externo o un elemento Subjetivo. Es algo subjetivo. Subjetivo, subjetivo? doctora. Entonces, recuerden una cosa, y esto no sé si está quedando claro, porque capaz que no le quede claro al principio. En el ensañamiento, ustedes requieren un dolo directo, o sea, la figura requiere un dolo directo de matar, más un elemento subjetivo distinto, que es el ensañamiento. O sea, uno mata, pero quiere hacerlo de la manera cruel, inhumana y degradante. ¿Cómo se va a probar eso? Y bueno, con los medios que utilizó. Tenemos un caso donde un hombre tenía un arma, tenía elementos, un arma de fuego, tenía elementos cortantes, ¿no? Arma blanca, y tenía una botella de alcohol o querosén, y él decidió dar muerte a la persona quemándola, que sufra la víctima. Tenemos un caso en Capital Federal donde justamente se da este conflicto entre esta pareja, una pelea que se trasladó por toda la casa, comenzó en la habitación, continuó en la cocina y terminó en el garage, y el señor terminó tomando la decisión de quemarla. Esta señora agonizó durante 7 días hasta que después falleció. Bueno, del dicho de los testigos, de los hijos y demás, y de lo que se puede justamente probar y analizar, más allá del agravante del vínculo y demás, se le aplicó también el ensañamiento. ¿Por qué? Porque tuvo otros elementos para dar muerte ya, sí, definitivamente. Sin embargo, eligió el medio más inhumano, cruel y degradante, para que sufra. O sea, el ensañamiento se debe probar y es un elemento que está dentro del aspecto subjetivo. Cuando hablamos del inciso 4, hablamos también de un elemento que se encuentra dentro del aspecto subjetivo del autor. Cuando hablamos del placer, del homicidio del sádico, ¿quién puede decir que una persona es sádica, perversa, psicópata? Un psicólogo Solamente un psiquiatra o un psicólogo. o un psiquiatra, ¿sí? Nosotros vamos a decir, bueno, que por lo que vemos, ¿no? Pero se va a determinar y se va a probar que realmente fue un homicidio sádico, un homicidio perverso, un homicidio por placer, un psiquiatra. Lo mismo va a pasar en el caso de odio. El odio es un sentimiento. Nosotros entendemos lo que es odio, ¿no? Sabemos que es un sentimiento, una emoción, y decimos tengo odio. Tal vez no sea odio. Realmente lo que sentimos tal vez sea indiferencia u otras cuestiones, ¿no? Odio es una aversión, y el único que va a determinar ese odio, y que uno mató por odio, por discriminación, va a ser justamente un profesional de la salud mental, un psicólogo y un psiquiatra. En este caso, ustedes más o menos le traspasé estos informes del caso Lucio. Bueno, tuve acceso a poder leer estos informes para poder realizar un trabajo en la parte de mi profesión de psicóloga social, y poder analizar un poco, ¿no?, las conductas de odio, porque después nosotros también tenemos lo que es los delitos de odio, los discursos de odio y todo lo referente al odio en nuestro país, que no está todavía bien contemplado y bien regularizado. La idea de cómo identificar el odio, y que el odio, por supuesto, siempre es un elemento y una emoción negativa, no es una emoción positiva. El odio es un elemento, es una emoción que tenemos todas las personas, que no nos permite construir nada.
nos destruye, nos autodestruye y nos afecta. Bueno, en este caso la relevancia no, de que ya una persona dominada por el odio, por la emoción, lleva adelante esta conducta. ¿Quién va a determinar la existencia del odio en un proceso? Y solamente va a ser un análisis pericial desde lo psicológico o lo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque es un elemento que está dentro del aspecto subjetivo. No solamente hablamos de un dolo directo, sino también necesitamos este otro elemento para poder aplicar la agravante. Si no, sería un homicidio simple. Si no podemos aplicar y explicar la agravante. Bueno, si les parece, si está el doctor Sandoval, hacemos un... Doctora, Doctora, yo quiero quería aportar algo. consultar. ¿Sí? Le quería consultar sobre el caso que habló de Diana. Entonces se aplicó el agravante de odio al género, ¿sí? El tribunal en primera instancia entendió que había odio. Para ellos era suficiente. El tribunal sí entendió. El tribunal sí. En primera instancia sí se aplicó y se lo condenó a este señor Marino, justamente con esta agravante, el tribunal. Pero después la defensa volvió a apelar y ya en cámara criminal, cuando se revisa, sostienen que esta agravante no estaba realmente acreditada, el odio de Marino hacia Diana Zacayán. Lo que sí había era una figura de feminicidio. Tenemos que tener en cuenta que Diana era biológicamente hombre, pero se autopercibía mujer. Pero Doctor, también entramos en discusión de que si realmente es un femicidio o no. Hubo mucha presión mediática, bueno, se terminó aplicando la figura de feminicidio. Ahora, los fundamentos tendría que buscarlos para poder identificar bien por qué consideraron que no había un odio, siendo ella justamente alguien que se identificaba con otro género. doctora, acá en Misiones tuvimos el caso también del travesticidio de Evelyn, que fue condenado, el autor del homicidio fue condenado a perpetua. En este caso sí se reconoció y fue una sentencia, segunda sentencia, decía que reconocía el travesticidio. Acá en Misiones, no sé si yo escuchaba en el año 2023, creo que fue. No lo escuché, pero hay una tendencia importante, sobre todo en lo que tiene que ver una rama, ¿no? Jurisprudencial, que aplican la figura del femicidio, en este caso a la persona autopercibida, y lo denominan travesticidio. Recuerden que travesticidio para nosotros es un término mediático, social, pero no penal, no en los términos penales. Nosotros hablamos de femicidio. En todo caso, aclaramos, la muerte es hacia una persona autopercibida del género femenino. Ahí quedaría más correcta, ¿no? Bueno, son cuestiones de detalles de hablar, digamos, desde el punto de vista penal con autoridad en el sentido del lenguaje, ¿no? Travesticidio no lo tenemos contemplado en nuestro Código Penal. Si bien hubo una movida, ya no va a ser necesaria porque con la reforma, con el anteproyecto, ya van a estar contempladas estas situaciones. Bueno, si está el doctor Sandoval. Sí, profe. No sé si... ¿Se me ve? Sí, perfecto. No sé si van a continuar. Sí, vamos a hacer un pequeño recreo. Realmente, o sea, la clase que tengo preparada es cortita. No sé si quieren tomarse un recreo de 30 minutos para poder asentar todo lo que explicó la profe, que es un tema muy importante. Ahí también estoy remarcando en el WhatsApp que es muy importante la evolución histórica de la normativa de género. Así que nos conectamos a las 11. Okay, Bueno, profe. doctora, Muy bien. bueno, Sí. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Profe, Sí. yo no necesito asistencia. Ay, perdón, no le escucho entrecortado.
Decía que los primeros minutos de la clase yo no podía conectarme porque estoy con Ah, problema sí, de no, conexión, no se entonces tomó no. asistencia.